mis hermanos, muy buenas tardes a todos. En este momento me produce alegría el poder compartir con ustedes este culto, en el cual será realizado vía online. Bien sabemos los motivos, las circunstancias, así que vamos a empezar este culto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bien, para seguir con el culto, le daremos una oportunidad a nuestros hermanos que han preparado también una alabanza que está grabada, así que Dios guarde y bendiga a nuestros hermanos del coro. Bendiga a nuestros hermanos que han tenido la amabilidad de hacer este trabajo, en el cual entiendo que ha sido motivo de bendición para todos, escucharles, escuchar nuestras alabanzas, y así que Dios guarde y bendiga a nuestros hermanos. Continuando con este servicio, procederemos a lo más importante, que es la palabra del Señor. Antes de ello, haremos una oración para que la palabra impartida sea de bendición a todos. Y entendemos que más de algún hermano o alguna persona que no es conocedora de la palabra del Señor, algún día también oirá esta palabra y es nuestra fe de que será motivo de bendición también para él. Así que oramos a la presencia del Señor. Eterno Dios,
y amantísimo Señor, te alabamos, te bendecimos porque eres bueno. Y gracias, Padre amado, porque usted nos ha permitido un nuevo día de vida, de salud, en el cual hemos visto y hemos palpado tu misericordia. Y te alabamos y te bendecimos por lo grande que eres. Y Señor, en este momento vamos a tu presencia, implorando a ti misericordia, implorando a usted su ayuda, para que esta palabra que será impartida sea motivo de bendición para cada uno de nuestros hermanos que la escucharán. Danos la revelación gloriosa que procede tan solamente de usted a través de su Santo Espíritu. Por eso, Jesús amado, te pedimos que usted sea con nosotros, Padre amado, bondad y misericordia que te pedimos, imploramos por los méritos gloriosos de Cristo, nuestro buen y eterno Salvador. Amén. Bien, voy a pedir que usted tenga bien abrir su escritura en el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 18. Entonces, Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18. Y le daré lectura en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de la lectura de la palabra del Señor. Entendiendo que ya el hecho de poder escuchar la lectura de la palabra del Señor nos produce alegría y gozo en nuestra vida espiritual. Y yendo de lleno ya a la enseñanza, entendemos que la palabra de Dios siempre es viva y eficaz en todo tiempo. Y hoy por hoy estamos en un tiempo en el cual para nadie ya es desconocido que esta pandemia que ya se ha viralizado a través de casi todo nuestro planeta, podemos ver de que tiene en caos a todos los científicos, a todos los grandes estudiosos referentes de la medicina, y en el cual podemos ver de que se nos ha instruido en forma general de cómo nosotros podemos protegernos contra aquello. Una de las medidas más que está a nuestra mano, bien sabemos, es el lavado de manos. Y otro factor importante de protección es el uso de mascarilla, ya sea en lugares públicos, en lugares abiertos, donde tendremos contacto frente a otras personas. Entonces, ¿qué nos lleva a aquello? Nos lleva a que, en cierta manera, se nos ha enseñado que debemos usar una barrera, un escudo de protección frente a algo. Este virus no lo podemos ver, no es algo tangible que lo podamos ver, pero sin embargo, algo quizás para muchos tan insignificante como colocarse un protector como la mascarilla o lavarse de manos, sí, lavarse las manos nos puede ayudar para estar libre de aquello que está tan ya esparcido en esta tierra. Yendo a lo espiritual, Dios nos enseña aquí también algo tan importante referente a la armadura de Dios, en el cual nos dice que, me imagino que Pablo, cuando él habla y hace esta metáfora referente a la armadura de Dios, me imagino que fue viendo a un soldado romano, en el cual él describe todo lo que en sí en ese entonces llevaba un soldado de esa época.
su cinto, su armadura, su escudo, sus botas, su casco. Y él hace una analogía gloriosa y maravillosa referente a cómo esto se traduce a la fe. Y es por eso que en esta tarde nos vamos a referir al respecto, porque si bien es cierto, hoy en día se podría decir de que quizás no podemos estar físicamente anunciando la palabra de Dios, pero llegará el día en que lo haremos nuevamente. Y por lo tanto, en este tiempo en el cual estamos, ya sea en nuestros hogares, que sirva de reflexión y meditación, y preparémonos espiritualmente frente a lo que nos espera, a las acechanzas del diablo, porque hay que entender de que estamos en una lucha contra el principado, y así nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué es la armadura de Dios? La armadura de Dios dice que es una arma espiritual que nos prepara, ya que debemos entender de que humanamente somos vulnerables frente al diablo. Humanamente somos vulnerables. ¿Eso qué nos lleva? De que frente al diablo podemos ser destruidos, porque si no vamos preparados espiritualmente con la carne seremos bendecidos. Entonces Dios nos ayude para que podamos entender y comprender referente a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos quiere decir en esta tarde. Dice la palabra del Señor, por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí nos revela algo glorioso y maravilloso, en el cual esta batalla, esta lucha, no es con nuestras propias fuerzas, sino muy por el contrario, en la fuerza del Señor. Hubo un momento que la palabra de Dios nos enseña, Él es el que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Porque no debemos olvidar de que nuestras fuerzas deben estar siempre escondidas en Cristo el Señor, porque Él ya venció al diablo. Nosotros todavía no estamos todavía en esta lucha, en esta batalla, pero llegará el día glorioso y maravilloso que igual que Cristo nosotros venceremos al diablo. Por lo tanto, es necesario que por el momento estemos vestidos de esta armadura de Dios, en el cual nos enseña, dice que vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firme, ¿qué significa? Que podamos estar fijos, que no podamos ser movidos, que podamos permanecer en una convicción. Nosotros hemos sido llamados a este conocimiento maravilloso en el cual un día por misericordia pudimos creer a la palabra de Dios y pudimos aceptar a este Cristo maravilloso como nuestro Salvador personal. Y es ahí donde nosotros debemos permanecer firmes, es ahí donde nuestra fe no debe ser quebrantada. Hoy en día el mundo ya es natural que a lo malo le llame bueno. Ya cada día podemos ver de que para el hombre natural, para la mujer natural, ya Dios no existe. Para aquello, Dios solamente es una persona importante que quizás estuvo en esta tierra, pero para nosotros bien sabemos que es nuestro Salvador. Entonces Dios nos ayude, y como la palabra de Dios nos enseña, nos dice que para algunos la palabra de la cruz es locura, pero para nosotros es salvación. Y es ahí donde nosotros, como les decía anteriormente, debemos permanecer firmes en Cristo el Señor, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firme. Se da cuenta que aquí la palabra de Dios nos enseña y nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. Antes de iniciar esta enseñanza, hacía una analogía respecto a lo que hoy día estamos en esta situación que estamos viviendo como país y como planeta, en el cual referente a las barreras de protección, referente a un virus determinado. Si esta barrera de protección se rompe o no la sabemos usar, seremos infectados, seremos derrotados por este virus. Así también en lo espiritual, si no tomamos toda la armadura de Dios como Dios nos enseña, nos está enseñando, y bien sabemos, podremos ser vencidos por otra forma,
ya que no estamos ceñidos de la armadura de Dios. Entonces aquí, como vemos, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firme. Entonces Dios nos ayude para que podamos tomar toda la armadura de Dios como la palabra de Dios nos enseña, nos dice. La palabra de Dios dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando habla de ceñidos vuestros lomos se refiere a un cinturón, al cinturón de la verdad. Y no debemos olvidar de que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y no debemos olvidar que la mejor arma o una de las armas más poderosas de Satanás, el diablo, es el engaño. El engaño, en el cual nos quiere engañar, primeramente haciéndonos dudar referente a nuestra fe frente a Dios, el engaño del cual llevó a la mujer a desobedecer el mandato de Dios y a comer de ese fruto en el cual había sido prohibido. Entonces Dios nos ayude, y es ahí que debemos, siempre el Hijo de Dios debe actuar con la verdad. Siempre, ¿por qué? Porque Dios es verdad, porque Cristo es verdad. Entonces en nuestros labios no puede haber engaño, en nuestros labios no pueden haber mentiras. El cinturón, nos enseña los historiadores, que era un material grueso en el cual obviamente se sujetaba en la cintura del soldado, y en el cual hacía que la túnica permanecía firme en el hombre, en el soldado, y también en este cinturón iba alojado, ¿qué cosa? Iba alojado la armadura, la coraza que protegía los órganos vitales del soldado, que no debemos olvidar de que el hombre llevaba en su pecho una coraza que protegía el corazón, los pulmones, y en el cual hacía que el soldado en ese entonces pudiese estar más preparado frente a una batalla. Entonces Dios nos ayude, como decía anteriormente, una de las armas más usada en el diablo es el engaño, y eso lo podemos tener en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, en el cual nos narra al respecto y nos enseña referente a Satanás, el diablo, y nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí podemos ver, como les decía anteriormente, que Satanás es el padre de la mentira, y podemos ver de que en él no hay verdad. ¿Eso qué nos lleva a decir? De que en él no hay nada referente a Jesús, porque él es todo lo opuesto a Cristo, a nuestro Señor. Entonces Dios nos ayude para que, como les decía anteriormente, podamos cada día estar ceñidos de toda la armadura de Dios. Dice que acorazado con la coraza de justicia, nos enseña, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Recién hablábamos al respecto de que la coraza era algo fundamental que protegía al soldado frente a para mantener intactos sus órganos vitales, corazón, como decía anteriormente, y los pulmones. Y Dios nos ayude, como decía en Romanos capítulo 5, nos enseña la palabra del Señor referente a aquello. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No debemos olvidar de que nosotros somos libres porque Cristo nos hizo libres. Dios nos hizo libre ¿a través de qué? A través de su hermoso sacrificio de cruz, en el cual Él llevó nuestros pecados. Y ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos libres porque Él nos hizo libres. Entonces Dios nos ayude, como le decía, porque no somos justificados por nuestro propio ser o por nuestra fuerza o por nuestras actitudes, sino que somos justificados porque Cristo nos ha justificado. Entonces Dios nos ayude para que podamos cada día estar insertos en este conocimiento pleno. Miren lo que nos enseña en 1 Corintios 1:3, referente a esto mismo, lo que estamos hablando de la palabra del Señor.
1 de Corintios 1:30, perdón. Dice la palabra del Señor: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ve que ahí nos enseña de que por Él nosotros somos santos, somos redimidos y estamos en santificación y justificados a través de Cristo el Señor. Entonces Dios nos ayuda porque Él es el que nos justifica. Y lo podemos también ver en Romanos capítulo 8, versículo 33, en el cual dice la palabra del Señor: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, porque quizás más de alguna vez Satanás ha querido trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, y diciéndonos que no somos aptos para estar en este conocimiento pleno, que quizás no somos aptos porque somos pecadores, porque somos faltos, porque quizás hemos cometido alguna falta, pero aquí nos enseña de que Dios es el que nos justifica, porque Dios nos mira a través de Cristo el Señor. Entonces todas nuestras injustificaciones, todas nuestras faltas son justificadas a través de Cristo el Señor. Y gloria a Dios por ello, porque ahí podemos ver cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Entonces Dios nos ayude. También nos habla referente a la armadura de Dios, el apresto del Evangelio. ¿Qué es esto? No es otra cosa que estar con nuestros pies estén calzados, con un calzado para poder ser protegido, para seguir avanzando en este Evangelio, porque debemos entender de que a eso Dios nos ha llamado para avanzar, y para aquello es necesario que nuestros pies estén cubiertos para poder seguir avanzando en este Evangelio. La palabra de Dios nos dice dice la palabra del Señor: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán la gloria de Dios. Entonces Dios nos ayude. Cuán importante es como hijos de Dios nosotros poder sembrar la armonía y la paz en nuestros hermanos. Miren lo que nos enseña en Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, Dios nos ayude para que como hijos de Dios podamos siempre procurar en guardar la paz en el Señor. Entonces, ahora, si hacemos así un breve análisis, podemos ver de que las primeras tres armaduras, o aparte de la armadura, están insertas en nosotros ya tan solo el hecho por ser hijo de Dios. Porque como dice, porque no, por lo tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado con el apresto del Evangelio de paz. Todas estas cosas ya están insertas en nuestras vidas, tan solo el hecho de que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero las otras tres son una armadura que Dios nos entrega para poder resistir y que podamos permanecer firmes en lo que Dios nos ha encomendado. Entonces Dios nos ayude para que podamos cada día permanecer firmes en esta voluntad gloriosa que Dios ha puesto en nuestras vidas. El escudo de la fe. El escudo, dice los historiadores que generalmente los romanos era un escudo grande que protegía prácticamente casi toda la parte delantera del soldado, que generalmente en los romanos estaba cubierto de cuero, que generalmente dicen que eran 7 cubiertas de cuero, y que en el momento de la guerra eran mojados. ¿Para qué? Para que poder a través del escudo hacer frente a las saetas ardientes. Que las saetas ardientes que eran flechas que iban con fuego, y al estar con el cuero hacía que era como un aislante para que el soldado pudiese poder resistir aquello. Entonces Dios nos ayude. Dice la palabra del Señor que en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos habla al respecto. Dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios nos ayude para que en este tiempo podamos cada día
esforzarnos e interesarnos más en aprender de la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, aprender de ella. ¿Para qué? Para que al aprender de ella cada día nuestra fe sea acrecentada y podamos resistir en este tiempo de tanto pecado, porque una de las cosas que, como antes le decía, que Satanás, el diablo, es el padre de la mentira, pero otra cosa que también trabaja mucho y sobre todo en el Hijo de Dios es la duda, que nos quiere cada día hacer dudar, con diferentes pensamientos. ¿Será Dios tendrá el mismo poder? ¿Dios podrá hacer aquello? ¿Existirá Dios? ¿Valdrá la pena servir a Dios o valdrá la pena hacer esto por Dios? Y nos quiere hacer dudar. Pero hoy día, en estos tiempos tan difíciles, cuán importante que el Hijo de Dios pueda cada día esforzarse, como decía anteriormente, en escudriñar la palabra de Dios, en estudiarla. ¿Para qué? Para que cada día nuestro conocimiento sea mayor en Cristo el Señor y nuestra fe no dude referente a aquello. ¿Por qué? Porque tendremos el conocimiento de que lo que Dios hace es verídico. Amén. Así que Dios nos ayude. Dice la palabra de Dios que con el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación no es otra cosa que el casco en el cual obviamente protegía la cabeza del soldado, la mente. Hoy en día podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Como le decía anteriormente, porque en una de las cosas que Satanás quiere hacernos dudar a través de nuestra mente, poner la duda, sembrar aquello. Entonces Dios nos ayude, pero si tenemos el conocimiento pleno, si hemos aceptado a Cristo el Señor y estamos seguros de nuestra convicción, de nuestra fe, no seremos movidos, no seremos derrotados. Muy por lo contrario, seremos vencedores porque Cristo es nuestro ayudador. Amén. Así que Dios nos ayude. Y en esta metáfora del yelmo que protege la parte más importante, que es la mente. ¿Por qué razón? Porque no nos olvidemos que es en la mente donde se gana o se pierde alguna batalla. Una de las cosas de que el hombre, para iniciar alguna actividad, ya sea algún desafío personal, tiene que estar convencido mentalmente de que lo puede hacer. Si no está convencido mentalmente, psicológicamente que no lo puede hacer, va a llegar la derrota. Entonces es importante que nosotros en nuestra mente estemos totalmente convencidos de que con Cristo somos vencedores, de que con Cristo podemos hacer frente a cualquier situación adversa porque Él será nuestro ayudador. Entonces Dios nos ayude. La espada de la fe, ¿no es cierto? Si podemos hacer un breve análisis referente a las armaduras que Dios nos ha enseñado esta tarde, podemos ver de que todas las demás defensas son defensas pasivas. ¿Para qué? Para protegernos. Pero la única armadura, la única arma de ataque es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos, capítulo 119, versículo 105. La palabra de Dios nos dice al respecto, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos ayude. Podemos ver de que la palabra de Dios siempre será nuestra lumbrera. Ella es la que nos guía, ella es como nuestra brújula en el cual nos enseña el camino que debemos seguir hacia adelante, ¿no es cierto? Y también nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 4, algo glorioso y maravilloso referente a la espada de Dios, a la arma. Y lo podemos ver, como decía anteriormente, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta cómo la palabra es tan viva y tan eficaz y tan poderosa? Por eso cuán importante y necesario es que como hijos de Dios nos esforcemos en aprender y escudriñar la palabra de Dios más detenidamente. Entonces Dios nos ayude. Y no nos debemos olvidar de que cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿no es cierto?
¿Cómo él venció la tentación? ¿Cómo él pudo vencer a Satanás el diablo? Él lo venció por la palabra. ¿Por qué? Porque en él había conocimiento referente a la palabra del Señor. Él sabía la Escritura y por lo tanto, como Satanás le estaba tentando con versículos, con conocimiento, él a través del conocimiento también le manifestó y pudo vencer al diablo, ¿no? Y dice y nos enseña en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ves? Se da cuenta que Jesús, él sabía la palabra, él tenía conocimiento y con ese conocimiento pudo vencer a Satanás el diablo. Y Dios nos ayude a nosotros para que podamos, como les decía anteriormente, tener este conocimiento y esforzarnos en aprender la palabra del Señor. Entonces Dios nos ayude para que en estos tiempos tan difíciles donde el diablo a través de sus diferentes huestes, de sus diferentes ángeles malignos quieren hacer prevalecer la iglesia evangélica, quieren hacer prevalecer nuestra fe, nosotros debemos estar ceñidos con nuestra armadura que Dios nos ha dado y el día de mañana combatir a Satanás el diablo con el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces la armadura de Dios no es otra cosa que estar vestido de Dios, vestido de nuestro Señor Jesucristo, y nos enseña en Romanos capítulo 13, versículo 14, dice la palabra del Señor: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces Dios nos ayude y esperando que este mensaje de la palabra del Señor sea motivo de bendición y que podamos estar ceñidos a vuestro lomo con la coraza del Señor y esperando que este mensaje sea motivo de bendición. Vamos a orar para que Dios confirme su palabra y orando, dando gracias a Dios por su mensaje. Padre amado, te agradecemos y te bendecimos por esta tarde en la cual usted nos ha concedido en un día más escuchar de su palabra. Te agradecemos por ella. Quizás a algunos nos ha recordado, a otros nos ha enseñado referente a la armadura de Dios, cuán necesario e importante es que en estos tiempos tan difíciles podamos estar vestidos de toda la armadura de Dios que usted nos ha puesto y nos ha enseñado y está descrita en su palabra. Y lo fundamental es que podamos esforzarnos en aprender de su palabra para que teniendo el conocimiento de ella podamos el día de mañana resistir los dardos de Satanás, porque quizás él, como es padre de la mentira, querrá poner en nuestra mente dudas referente a su existencia, pero bien sabemos de que usted es vivo y vive para siempre y su poder no ha menguado, muy por el contrario, está más latente que nunca. Por eso te agradecemos por tu palabra y todas estas bondades se las imploramos humildemente por los méritos gloriosos de Cristo, nuestro buen y eterno Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, continuando con este servicio, nuevamente escucharemos a nuestros hermanos que alabarán y bendecirán al Señor. Dios guarde y bendiga a nuestros hermanos.
Bien, después de esta hermosa alabanza en la cual hemos escuchado y también se ha regocijado nuestro espíritu, damos por terminada este culto y sin antes agradecer que usted esté atento a todo lo que se está haciendo en nuestra iglesia, vamos a orar a Dios para pedir a Dios su bendición. Eterno Dios, te alabamos, te bendecimos porque eres bueno. Gracias porque nos has permitido un día más escuchar de su palabra, escuchar algunos cánticos. Esperamos y entendemos y es nuestra convicción que ha sido un motivo de bendición para nuestras vidas. Ahora despídenos en paz, en comunión y que siempre seamos protegidos por tu sangre gloriosa y maravillosa. Padre amado, todas estas bondades se las imploramos y agradecemos por Cristo Jesús, nuestro buen y eterno Salvador. Amén. Adiós mis hermanos, nos vemos y pronto nos veremos si es la voluntad de Dios.